Comencem i així ja tenim... Se'm sent bé? Sí. Ens fem perfecte. Se'm sent a mi? Sí. Bueno, a veure què dura. En primer lloc, gràcies per assistir. Ara en aquests moments som 30 i hi ha quasi 50 inscrits. Això ja hi ha gent que entra un moment i després se'n va, el que sigui, no? Avui presentem un tema molt important, importantíssim. Tan important com la crisi econòmica i social i política que estem vivint, i sanitària, que estem vivint aquest últim any. Estàvem en crisi i per completar-ho va venir la pandèmia i ens va fer tocar de peus a terra i fer més real aquestes causes comporten la crisi política, cultural, econòmica i ambiental en què estem vivint. Per això jo penso que és un tema molt actual i que podem reflexionar una estona sobre com sortir no cap a una normalitat, sinó cap a una nova cosa necessària per la subsistència. Ha organitzat aquest acte el CAPS. El CAPS és el Centre d'Anàlisis i Programes Sanitaris. Vam néixer fa 38 anys. És una institució de ciutadans i de professionals, sobretot professionals dedicats a la salut, però interdisciplinària. Hi ha sociòlegs, hi ha economistes, hi ha metges i infermeres també. I és una organització no governamental que de voluntariat, el fomentar la salut, l'informar i formar en els professionals que es dediquen a la salut i als ciutadans sobre aquests temes, sobretot en els temes més desconeguts com els determinants socials i econòmics de la salut, no només la sanitat. Ens va semblar al CAPS que sempre està obrint noves fronteres, com va fer al seu dia amb el Tesis de Salut i Gènere. Ens va semblar que era interessant presentar el llibre que tracta d'això, de dos membres del CAPS, dels fundadors, quasi, no? La Carme Valls és membre del CAPS i jo mateix soc membre del CAPS. I una vegada presentat el CAPS i el per què ho fem, parlaran 3 persones. Carlos Alberto González, l'autor del llibre, és doctor en Medicina, és emèrit de l'Institut, ha treballat i ara és emèrit de l'Institut Català d'Oncologia, és professor de la Universitat Pompeu Fabra, és de Salut Pública i autor d'aquest llibre i d'altres llibres i de múltiples treballs publicats sobre càncer, les seves causes i també sobre... Després parlarà la Carme Valls, que és metgessa, especialista en endocrinologia, presidenta del CAPS i coordinadora i directora de la xarxa CAPS, de la xarxa del CAPS, de Dones per la Salut i del programa de la revista MIS. Passaré al castellà perquè això s'està gravant i es vol retransmetre després o que sigui accessible per tota Espanya. Per tant, passo al castellà com a llengua. El último en hablar será Alex, que es Guillamón, que es coordinador d'Entre Pobles, activista de
Solidaridad Internacional y coordinador de Rebelión y Extinción en Barcelona. Bueno, una vez presentados los tres, podemos dar paso primero al Carlos, que yo le preguntaría a Carlos, a ver, en el libro, ¿qué explicas de las causas, el porqué de la emergencia climática? Sería la primera pregunta. Y la segunda es, esta emergencia climática, ¿cómo afecta a la salud de la especie humana y de la biosfera, ¿no? Carlos, tú tienes la palabra. Bien, gracias, Pep. En primer lugar, quiero agradecer al CAPS por esta oportunidad de organizar este debate y esta charla de presentación del libro, especialmente a la Junta Directiva, pero lógicamente a Carmen Valls y al Pep Martín, la Carmen que es actualmente presidenta del Valls y el Pep, el expresidente, con los que, digamos, llevamos años de relaciones, porque yo he sido también uno de los socios iniciales del CAP y durante bastante tiempo había desarrollado una actividad bastante intensa en el CAP. Yo presentaré algunas diapositivas, espero que tenga posibilidades de compartirlas. Un momento. El anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. ¿Sí? ¿Se me oye? Sí, tiene usted la posibilidad, creo ya, ¿Sí? de compartir. Vale, pues muy bien. ¿Se ve bien y se me escucha? ¿Sí? ¿Hola? ¿Se me escucha? Un momento. ¿Se me escucha? Se escucha bien. ¿Sí? Sí. Se escucha, vale. Bien, yo antes de entrar en las causas del cambio climático, yo creo que, excepto para algunos negacionistas trasnochados, es una realidad incontrastable por el aumento de las temperaturas en la tierra y en el mar, por las inundaciones, las sequías, las enfermedades y plagas que se han extendido, entre ellos no solamente el dengue y la malaria, sino el COVID-19, que puede tener una relación con el cambio climático, los incendios incontrolados, el deshielo, el aumento de temperatura del mar, las islas que se van hundiendo en el Pacífico, la desaparición progresiva de glaciares, la fundición de los polos, la disminución de la biodiversidad y una de las consecuencias también muy importantes es el aumento de las desigualdades sociales, porque todos estos efectos afectan sobre todo a la población vulnerable, la de nivel económico y social más bajo. ¿Cuáles son las causas de esto? El efecto invernadero está originado por tres gases que son los que regulan el calor que retiene la atmósfera y que son fundamentalmente el anhídrido carbónico, que es el más importante, con un 77%, el metano con un 14% y el óxido nitroso con un 8%. Luego veremos cuál es el origen de estos gases. Y digamos que en su mayoría el 61% de estos gases provienen de lo que es la producción de energía que mueve prácticamente gran parte de la sociedad,
a través de la quema de combustibles fósiles, el petróleo, el gas y el carbón. Los procesos industriales tienen un porcentaje relativamente pequeño y como podéis ver, hay dos factores que son importantes, que son el cambio de uso de la tierra. El cambio de uso de la tierra está originado por la deforestación, que da lugar a bosques que se quitan para dedicarlos a la agricultura o a la ganadería. Los bosques absorben el CO2 y por tanto este es un factor muy importante que es casi el 20% del origen de los gases de efecto invernadero. La agricultura en conjunto es un 13,5%, pero si sumamos el cambio de uso de la tierra más la agricultura, representan 1/3 de los gases de efecto invernadero que originan el cambio climático. Y de estos... Perdón, no se está compartiendo pantalla, ¿eh? ¿No? No. Se está compartiendo pantalla, pero no la pantalla de la presentación, Sí, Carlos. claro. O sea, se está compartiendo la visión del escritorio solamente. Sí. ¿Alguien me puede asesorar? Sí, ¿en qué estás? ¿Estás en un Mac o en un Windows? Es un Hewlett Packard. Vale, tienes que ir abajo a la izquierda donde están los cuadritos, las ventanitas y tienes que entrar a... Sí, ahí, no, izquierda. Presentación. Bueno, es que aquí se ve otra pantalla distinta. Entra ahí a presentación a ver qué pasa. Ahí está. ¿No se ve? No, se sigue viendo el escritorio solamente. Creo que tiene que volver a la aplicación de Zoom Sí. y allí seleccionar compartir, no el escritorio, sino compartir la presentación. Te da varias opciones y creo que desde allí lo podrá hacer. Vamos a ver. Compartir la pantalla. No, desde la aplicación del Zoom, donde estaba al inicio, donde estamos todos, Sí. abajo que la tiene, abajo a la izquierda. No, yo abajo a la izquierda. El Zoom, los controles, compartir. Carlos, espérate un momento, que es que en la pantalla que creo que está apareciendo a todos es la pantalla de Pep, no es la pantalla de Carlos. Es verdad. puso una nota y arriba dice que es la pantalla de Pep, entonces Pep tiene que... Vale, creo que ahora ya está. Vale, ahora se ve los archivos y creo que si ya va a la presentación se va a ver. ¿Sí? ¿Se ve ahora? No. Se ve una carpeta de archivos, no se ve la presentación. Pues... Pep, tienes que dejar de compartir pantalla. A ver. Yo estoy en mi compartir la pantalla. Aquí dice que está compartiendo la pantalla en el mensaje que me sale. Sí, está compartiendo la pantalla, pero en la pantalla lo que sale es una carpeta de archivos. No sale la presentación. A ver, un momento. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Ahora sí, vale, perfecto. Ahora Pep tiene que dejar de compartir. ¿Sí? Pues yo creo que esta gráfica es muy importante porque da una idea de cuál es el origen de los gases de efecto invernadero y la importancia que tiene la agricultura y sobre todo la ganadería, que representa un 80% de la producción de gases de efecto invernadero que se originan en la agricultura. Si vamos a
digamos, al problema de fondo, No, hay sigue autores... sin verse. ¿Se ve? ¿Se sigue No. sin ver? Yo veo la de Pep. Bueno, Creo. entonces arriba Sí. en la pantalla donde está el verde que dice que se está viendo la pantalla de Pep, al lado dice opciones de ver. Y si se paran en esa flecha, abajo dice que uno puede elegir si ve la pantalla de Pep o la pantalla de Carlos Alberto. Y ahí se ve la de Carlos Alberto. Perfecto, gracias. Ya ¿Sí? está, gracias. Sí, sí, sí. ¿Ya está? Sí. Vale. Correcto. Sigo entonces. Entonces, digamos que cuando analizamos el problema de fondo que hay en el cambio climático, una parte muy importante de los autores consideran que el cambio climático es el síntoma, pero que la enfermedad que está por detrás es el capitalismo. Y yo voy a hablar sobre todo porque es mi tema además, el de la nutrición, de la importancia que tiene la ganadería y como comentaba, de los gases de efecto invernadero, el 80% de los que se originan en la agricultura está relacionado con la ganadería. Está, por un lado, como podéis ver, la deforestación, que como he comentado, es la que origina el CO2 porque los bosques dejan de absorber el anhídrido carbónico, pero por otro lado, todos los rumiantes, entre ellos están las vacas, novillos y los corderos, son rumiantes que producen fermentación entérica y esto genera metano. Y por otro lado, el estiércol, que genera también metano, y el NO2, el óxido nitroso. Es decir, que como podéis ver, estos representan más de 2/3 de los gases de efecto invernadero originados por la ganadería. Como podéis ver, el uso de fertilizantes artificiales que tienen NO2 representan una proporción más pequeña. Los distintos especies de animales tienen una importancia diferente. La producción de carne vacuno representa un 41%, las vacas lecheras un 20%, la producción de carne de cerdo un 9%, y la producción de carne de pollo y huevos, la carne de pollo y la carne blanca, es 5 veces menos importante en la producción de gases de efecto invernadero que lo que son las carnes rojas. La producción de carne, por otro lado, ocupa un 70% de tierras dedicadas a la agricultura, consume un 35% de la producción mundial de granos. Estamos en una situación que hay casi 1 millón de población desnutrida y como podemos ver, una proporción muy importante de la producción de granos no van para alimentar a los seres humanos, sino a los animales. Producen un 18% de gases de efecto invernadero, consumen una enorme cantidad de agua. Se considera que hay necesidad de 6.000 litros de agua para producir medio kilo de carne, y un 8% del agua consumida potable del mundo se destina directa o indirectamente a la cría de ganado. El consumo de carne se ha extendido en todo el mundo. Hay Perdona, sigue saliendo otra pantalla, ¿eh? ¿Otra pantalla? Sí, la de Pep Martín. La de Pep Martín. Está entrando una clave y se ve todo. Al menos yo lo veo, vaya, no sé los demás. No, ve arriba, Santiago, arriba donde está el verde, ¿vale? Donde dice que estás viendo la pantalla de Pep, a mano derecha dice ver opciones. En el centro del Zoom, arriba, a la derecha. Y ahí tienes opciones de ver. Y si presionan esa flecha, abajo aparece que uno puede escoger cuál pantalla ve, si la de Pep o la de Carlos. Clica sobre y ya está. ¿Sí? ¿Se ha solucionado? Perdón. No recuerdo. ¿Sí? Estem veient la pantalla del Pep. Sí. No, es que no ho feu. No, María, muy bien, lo explicas muy bien. Si clicáis... Yo veo la de Carlos, Vale. Ahí ha llegado la Carmen. No sé de Carlos, pero lo hemos tenido que escoger, como dice María de Pinas, ¿eh? Sí, sí. És anar a ver opciones i, com diu la Maria, clicar la de Carlos. Llavors ja surt la presentació
¿Sí? Continuamos entonces. Ok. Bien, comentaba que hay grandes diferencias en el consumo de carne animal a nivel mundial. Los países en desarrollo consumen aproximadamente unos 47 gramos por habitante y día, y los países en desarrollo 224, es decir, más de 6 veces más. Y hay estudios que muestran la tendencia hasta el año 2050, y como se puede ver en las curvas, todos los continentes, los países industrializados y Latinoamérica, el este de Asia, excepto el África subsahariana, tienen una tendencia de una pendiente enorme de crecimiento del consumo de carne. Y hay países que, digamos, de lo que se denomina la transición alimentaria, como ser China, India, Brasil y Sudáfrica, y se han incorporado más de 1.000 millones de habitantes al consumo de carne a partir de estos países, y todos los autores consideran que esto es una tendencia insostenible, y la solución equitativa sería reducir el consumo de carne en países desarrollados de 224 a 70 gramos, que es lo que se aconseja, y aumentar en los países en desarrollo de 47 a 70 gramos, que es lo que se aconseja. El tema es muy complicado porque la industria de la carne en el Estado español es muy importante. Ocupa el primer lugar en la industria alimentaria y bebidas. Es el cuarto sector industrial en España desde el punto de vista del negocio de miles de millones de euros que genera. Después de la industria del automóvil, del combustible y de la electricidad, viene la industria de la carne, que es un negocio de más de 26.000 millones de euros. España es el tercer productor de cerdo en el mundo, después de Estados Unidos y China, para que tengáis una idea de la importancia de la industria de la carne, y el crecimiento que ha tenido ha sido exponencial, porque en 1960 había 5 millones de cerdos en producción, y el actual es más de 30 millones. Y por otro lado hay una concentración enorme de las explotaciones, que se ha pasado de un promedio de 120 cerdos por explotación en 1999 al actual, que es casi de 500 cerdos de promedio por explotación. ¿Cuál es el impacto ambiental de los diferentes alimentos? Cuando hablamos de alimentación sostenible, recordáis que Barcelona este año 2021 es la capital mundial de la alimentación sostenible, y cuando se habla de alimentación sostenible se reconocen 4 características: que tiene que tener un impacto ambiental reducido, que debe ser saludable, que debe ser económicamente justa, es decir, asequibles, y culturalmente aceptable. Si vemos, digamos, lo que generan los distintos alimentos, medidos por kilogramos de CO2 equivalente por cada gramo de alimentos, nosotros hemos hecho estudios a nivel de una corte europea, en la que yo he trabajado más de 25 años en España, y hemos publicado un artículo publicado en el European Journal of Public Health hace pocos meses, donde analizamos la emisión de gases de efecto invernadero asociados a la dieta en una cohorte española de 20.000 individuos. Como podéis ver aquí, estos son datos que nosotros hemos obtenido, pero que son similares a las que han obtenido otros estudios, y hay un 40% de los gases de efecto invernadero que provienen en la dieta del consumo de carne roja y procesada, y un 20% de productos lácteos, es decir que los alimentos de origen animal representan más del 60%, y por el contrario, los alimentos de origen vegetales, los cereales, los vegetales, las legumbres, representan menos del 10 o 12%. Cuando comparamos los altos consumidores de carnes rojas con los que consumen la cantidad que está recomendada a nivel internacional, podemos ver que los altos consumidores de carne roja generan en su dieta 5 veces más gases de efecto invernadero. Y además hemos estimado cuál es el impacto que tiene sobre la salud.
Y como podéis ver aquí, el riesgo de fallecer cuando comparamos altos versus bajo nivel de gases de efecto invernadero en la dieta, el riesgo de fallecer aumenta en un 10%, el riesgo de tener un infarto de miocardio aumenta un 26% y de tener una diabetes tipo 2 en un 24%. Hay estudios que yo creo que uno de los más importantes en la Universidad de Cranfield en Inglaterra, que muestran que una combinación de una dieta vegetariana con lácteos y huevos, más una reducción de 66% de alimentos de origen animal, más nuevas tecnologías que permitirían reducir el óxido nitroso y el metano en los rumiantes, podría representar reducir un 70% de los gases de efecto invernadero en Inglaterra. Luego hay datos de la FAO, por ejemplo, que muestran que 1 gramo de proteína de origen animal en comparación a 1 gramo de proteína de origen vegetal, las que aportan las legumbres, hay 250 veces más emisiones en la carne de los rumiantes que en las legumbres por cada gramo de proteína. La primera conclusión aquí es que para reducir la emisión de gases de efecto invernadero en la ganadería hay que reducir drásticamente el consumo de carne roja y de productos de origen animal y aumentar los de origen vegetal. El otro componente importante de la alimentación sostenible es que tiene que ser saludable. Y digamos que hay una evidencia científica enorme que muestra que un efecto del consumo excesivo de carnes rojas, de carnes procesadas, de embutidos, de sal y azúcares refinados aumenta el riesgo de varios tipos de cáncer, del infarto agudo del miocardio, de hipertensión arterial, del ictus, de diabetes tipo 2 y de obesidad. Por el contrario, el elevado consumo de frutas, hortalizas, legumbres, cereales integrales reduce el riesgo de cáncer, de infarto agudo del miocardio, de hipertensión arterial, de ictus, de diabetes tipo 2 y de obesidad. Y hay, digamos, a nivel de Naciones Unidas, distintas recomendaciones que han salido de la necesidad de una dieta sostenible para una población y un planeta sano. Lancet ha sacado también una comisión sobre lo que puede ser la salud del planeta y de los humanos. Y aquí se ve, por ejemplo, que una dieta no saludable causa más enfermedad y muerte que el sexo sin protección, el alcohol, las drogas y el tabaco juntos, es decir, que tiene un impacto enorme. Y el Lancet también ha sacado recientemente lo que ellos denominan una sindemia global, que está caracterizada por la desnutrición, que como comentado antes, afecta casi a 1.000 millones de habitantes en el mundo, la obesidad, que afecta el sobrepeso, o la obesidad afecta más de 1.000 millones de habitantes en el mundo, y el cambio climático son los tres componentes más importantes y prioritarios para la salud pública. Y digamos que hay un poco para acabar, que una publicación del Science hace poquitos meses que comentaba que para cumplir con el objetivo del cambio climático del Acuerdo de París, de no aumentar la temperatura más de 2 grados y si es posible no más de 1,5 grados, es necesario modificar el sistema alimentario. Y este artículo del Comentario del País, que decían que las emisiones del sistema alimentario mundial por sí solas pueden subir la temperatura del planeta. Y esto muestra muy claramente la integración que hay en relación entre lo que es la salud del planeta y la salud humana. Lo que es bueno para la salud del planeta es bueno para la salud humana, lo que es bueno para la salud humana es bueno para la salud del planeta. Y llegamos a la segunda conclusión, que una dieta con menos carne y más productos vegetales permite reducir los gases de efecto invernadero y mitigar el cambio climático y tiene menor riesgo de enfermedades crónicas. Y por último, he comentado que otra de las características de una alimentación sostenible es que tiene que ser económicamente asequible.
Y hay un estudio muy importante que presentó la Universidad de Pamplona de Navarra hace poco tiempo en el British Medical Journal, que muestra precisamente, compara el Western Diet, una dieta occidental, la dieta mediterránea y la dieta vegetariana. El índice de sostenibilidad que tiene, como se puede ver, es más grande en la dieta vegetariana y en la dieta mediterránea. Sin embargo, cuando comparamos el precio es más bajo el de la dieta occidental que de una dieta mediterránea y una dieta vegetariana, que es algo que hay que recordar porque luego comentaré sobre esto. Y aquí acabo, y si alguien, como se ha comentado anteriormente, hay un libro que estamos comentando, que si alguien quiere profundizar en todo lo que he estado comentando hasta ahora, puede encontrarlo en el libro. Y acabo con esto por ahora, luego al final volveremos a comentar algunos aspectos de las que serían las conclusiones de qué es lo que debemos hacer. Paso la palabra. Salvo. Muy bien. Muchas gracias, Carlos. Una presentación de una riqueza extraordinaria. En el libro hay muchas, has hablado sobre todo de cambio climático, cómo influye la alimentación y la producción de alimentos, ¿no? Hay muchas más causas y también muchos más efectos sobre la salud de la emergencia climática, ¿no? Ya digo, en el libro está bien desarrollado esto. Veo que ha llegado Carmen, no sé si ha llegado Alex, pero yo antes los he presentado ya. Y de momento daremos la palabra a Carmen preguntándole si el tema de la emergencia climática se pueden dar diferencias y desigualdades de género en ello y cómo se unifican el necesario cambio de la sociedad en que vivimos para solucionar o mejorar a la vez el tema de la emergencia climática y el tema de las diferencias y desigualdades de género, ¿no? Karma, tú misma. Hola, buenas tardes, encantada de estar aquí y de pensar juntos. Carlos Alberto, yo cuando he visto el libro ya he visto que era necesario que pudiéramos reflexionar sobre este tema que afecta además a la calidad de vida de toda la población y además a la calidad de vida de mujeres y hombres, porque muchas veces al comer no pensamos que nos estamos jugando la vida. Y además que podamos tener interferencias en nuestras vidas de mujeres y de hombres. Yo cuando estaba reflexionando sobre lo que puede hacer el cambio climático en la vida de la población, ya hemos visto que ha aumentado la contaminación del aire, del agua, pero la de los alimentos hemos colaborado mucho en la misma producción. La mayoría de productos que están, sea porque la evaporación del agua hace que los solutos estén más contenidos en el agua que bebemos, en el agua de los mares, la contaminación de los plásticos y la misma contaminación de los alimentos, nos está produciendo alteraciones y disrupción endocrina. Quiere decir que se alteran la función hormonal del cuerpo de mujeres y de hombres. Pero como la mujer sí que tiene ciclo menstrual y por tanto en toda su vida reproductiva tiene unos cambios hormonales en su cuerpo mensuales, a la presencia de un exceso de disruptores endocrinos en el ambiente puede producir problemas a corto plazo, alteraciones del ciclo, a medio plazo, alteraciones en el cambio de los tejidos del cuerpo y los hormonales más, por ejemplo, más alteraciones en la mama, por tanto, más riesgos de cáncer de mama, hay más riesgos de cáncer de ovario y a corto plazo también
la presencia de endometriosis. Estamos viendo que, por ejemplo, la contaminación con dioxinas que se desprenden de las incineradoras, pero que también están contenidas en el pienso de animales, a los cuales se ha añadido aceite de máquina, que es una de las razones de que ya Alemania lo denunció en uno de los primeros casos que se denunció, pero se han denunciado en pollos belgas, en cerdos en Inglaterra. Hay una manera de este exceso de producción de carne que tú decías nos está llevando por el mal camino porque estamos contaminando el planeta. Además, este exceso de producción ha hecho una mala práctica, porque el exceso de producción no sería el problema. El problema es incorporar en los piensos de animales productos que reproducen el efecto de las dioxinas, cuyo efecto es una alteración hormonal en todos los niveles, de tal manera que lo sabíamos por antecedentes, ¿no? Sabíamos, por ejemplo, que en Italia, cuando explotó una fábrica, que en Seveso, en Italia, se expandieron dioxinas en el ambiente del pueblo de al lado. Una primera consecuencia del exceso de dioxinas fue que no nació ningún niño durante un año. Solo nacieron niñas, porque ya no se podían concebir en el útero. Seguro que contactaron embriones sí, que hubo embriones que tenían XY, pero la evolución demasiado estrogénica en el ambiente impidió que se pudieran reproducir. Pero epidemiólogos siguieron este grupo de niñas y vieron que el grupo de niñas desarrollaba el doble o 3 veces más endometriosis que el resto de la población. Y endometriosis, porque todo el grupo que está aquí, ya veo que, aunque veo muchas médicas y las saludo, Consol, te veo. Hola, sí. Pero la endometriosis es una enfermedad en que el tejido del endometrio se colocará en la cavidad abdominal y va a producir mucho dolor menstrual, pero además va a producir esterilidad a largo plazo porque es un ambiente demasiado estrogénico. Hasta ahora muchas enfermedades, y Carlos Alberto ha citado pues las cardiovasculares, pero no pensábamos que las enfermedades endocrinas podían tener relación con el cambio climático, con la presencia de contaminantes. La endometriosis en las facultades nos explicaban que es una enfermedad genética, no que se pudiera adquirir. Pero ahora cuando buscamos en la historia clínica de muchas pacientes, preguntamos, ¿su madre tenía endometriosis? ¿Su abuela tenía endometriosis? No hay cadena y en cambio de golpe aparecen endometriosis y súper severas en toda la cavidad abdominal. O sea que además de las enfermedades, podríamos decir, que se han conocido relacionadas con la obesidad, el metabolismo, hay otras enfermedades que no sabíamos que estuvieran relacionadas con el contenido de la alimentación, que alteran la función endocrina, alterarían el ciclo menstrual y evidentemente favorecen la diabetes y la obesidad. Entonces, ¿por qué las mujeres tienen que estar más precavidas? De hecho, hemos de estar toda la humanidad precavido a la contaminación y a lo que nos está pasando, y hemos de cambiar la forma de comer. Pero la mujer tiene un 15% más de célula grasa que el hombre, aunque sea menos obesa o más obesa, porque tiene que dar la vida y tiene que fabricar leche. Para eso su cuerpo está preparado de otra manera. Y muchos de los productos que precisamente adquirimos a través de la alimentación, que pueden estar contaminados con sustancias químicas más o menos en más o menos cantidad, que no son solo, he citado en primer lugar las dioxinas, pero los insecticidas, los derivados de los plásticos, bisfenoles policlorados, los restos de DDT que todavía quedan en el mundo, aunque está prohibido desde hace 50 años, lo han continuado utilizando los agricultores, pues tenemos la tendencia a ser más acumuladoras químicas, y eso produce
muchos más problemas de salud en el cuerpo. O sea que muchos más problemas relacionados con el ciclo menstrual, pero también relacionados con el cambio, por ejemplo, bueno, hay un cáncer, por ejemplo, muy relacionado con la contaminación, que es el cáncer de páncreas, que es el que vamos a ver cómo va creciendo durante estos años. Yo cuando preparaba la charla de hoy pensaba citaros todo el trabajo que había estado haciendo Miquel Porta para denunciar la contaminación que tienen el cuerpo de las personas, con un estudio que ya se hizo hace 20 años, en el año 2006, sobre la contaminación interna en relación precisamente con los alimentos, porque la hiperproducción de los animales y de las grasas animales y de la leche y de los derivados de la leche ha estado unida también a la contaminación que las mismas, por ejemplo, prados en los que las vacas comen o la misma hierba que las vacas comen esté contaminada y eso se acumule en el tejido graso. Un ejemplo práctico que vimos hace unos 10 años fue lo que pasó en Andorra cuando en una incineradora que no tenía no tenía filtros adecuados, una incineradora funcionando fatal, estaba eliminando dioxinas y en los prados de al lado las vacas que pacían tenían ya dioxina en la leche y en la carne. Eso motivó como un gran debate, más que debate, se tuvieron que plantear cerrar la incineradora, destruirla, y todos los productos que utilizaban para quemar los residuos de Andorra se vendieron a Cataluña y se enviaron a incineradoras de Cataluña, hasta que han podido tener una incineradora normal. Pero advierto que estos productos que pueden alterar la vida a través de comer la carne o la leche son diferentes, o sea, y creo que Carlos Alberto estarás de acuerdo, ¿no? Que es que es diferente si son producidos de forma ecológica o si son producidos masivamente, como es la producción industrial de, en fin, lo que están haciendo en Estados Unidos, en China, cerdos apiñados en centros de producción. O sea, tenemos un problema y la contaminación puede ser peor cuanto menos ecológico sea el proceso de producción de los mismos animales. Pero ahora sabemos, 10 años después, acaba de publicar Miquel Porta en el Science del Total Environment, el Science del ambiente total, dice que analizando una muestra de personas de Barcelona, se comparan datos del 2006 al 2016 y analiza compuestos como los pesticidas utilizados en agricultura. Pero parecería que la carne no tendría por qué tener insecticidas, pero sí las tiene si ha estado paciendo la vaca o comiendo los productos que han sido cultivados al lado de los insecticidas o de una fábrica de dioxinas. Y ha analizado pesticidas, contaminantes industriales como los bifenoles policlorados, los hidrocarburos aromáticos policíclicos y que se desprenden de la combustión de la gasolina, etcétera, pero que acaban incorporados en el cuerpo porque los tejidos grasos no pueden eliminar muchos de estos contaminantes y los tienen en sangre. Cuando adelgazamos pasan a la sangre y luego los volvemos a tener. Él analiza casi 62 compuestos y la buena noticia es que en estos 20 años, 16 del 2006 al 2016, perdonad, pero van 10 años. Pues en los 10 años que han pasado ha visto una reducción muy grande de los contaminantes, especialmente entre las mujeres. Pero es que las mujeres tenían casi
500 veces más de algunos contaminantes como el DDT, el derivado del DDT, o 200 más veces que los hombres en el primer estudio del año 2006. O sea, que ha mejorado la situación porque se supone que ha habido una mejor, o al menos los autores del estudio dicen que las mujeres acumulan organismos más contaminantes por los motivos biológicos que he citado, pero también que es probable que ellas hayan sido más sensibles a la contaminación ambiental. Esto es una opinión, pero en realidad la disminución de DDT, hexaclorobenceno y PCB y naftaleno ha sido mejor en mujeres que en hombres, aunque en todos, tanto mujeres como hombres, han disminuido en estos 10 años. De todas maneras, las cifras que todavía persisten en sangre son contaminantes como para poder hacer cambios hormonales en el cuerpo y, por ejemplo, a los hombres les produce más atrofia de testículo, más disminución del número de espermatozoides, a la mujer también le cambia el ciclo menstrual y por lo tanto le producirá más problemas de esterilidad también, además de alteraciones con más mama fibroquística, más sangrado menstrual, etc. Estos contaminantes concentrados en la alimentación, evidentemente es un estudio hecho en Barcelona, nos encantaría que estos estudios pudieran estar en muchos sitios del mundo, pero también sabemos que es la sociedad que en teoría se dice más desarrollada la que está utilizando muchos más productos que están también más contaminados, entre otras cosas porque come también de una forma exagerada. O sea que la disrupción endocrina es peor cuando los animales han estado en contacto con estos productos y cuando la manera de producir no es ecológica, sino industrial. Ya no me pongo en el tema de lo que ha supuesto la pandemia. Sí es verdad que el salto del murciélago al ser humano se hizo también a través de animales de granja. Es una discusión porque tampoco sabemos cómo nos ha llegado el virus, pero sí que ya había muchas autoras de Naciones Unidas, de la Comunidad Europea, que ya avisaban que podría pasar una pandemia si continuábamos haciendo una producción de la manera que se estaba produciendo en China, con muchos animales concentrados en diversos centros. Y un matiz sobre las enfermedades desencadenadas en este momento por la disrupción endocrina ambiental, y es que tanto la sensibilidad química como la fatiga crónica como la fibromialgia tienen relación con la contaminación. No todas. La fatiga crónica, por ejemplo, tiene relación con la afectación de los virus. Y ahora lo veremos también porque el coronavirus va a dejar a personas con síndrome parecido a lo que era la síndrome de fatiga crónica anterior. Pero también hemos visto que personas afectadas por una contaminación ambiental, sea porque les han fumigado centro de trabajo, etcétera, han desarrollado estas 3 enfermedades. Es por esa razón que estas enfermedades están avanzando en el mundo, porque necesitamos comer cada día, y si comemos con productos que contengan en su seno ya los insecticidas y los hayan acumulado, pues ya tienen una hándicap, porque esto va a desarrollar más enfermedades que hasta ahora no habíamos visto. Y quisiera citar, por último, un ejemplo que no está relacionado con la carne, pero que está relacionado con la producción de cereales. Y ahora me podríais decir, ¿entonces no podemos comer de nada? Sí, podemos comer muchas cosas, pero lo más ecológicas posibles y sin insecticidas. Pero un problema que ha sido publicado recientemente es un estudio que se ha hecho en colaboración con la Universidad Autónoma de Barcelona, Josep Penuela, con un grupo de personas en todo el mundo que han estado estudiando qué pasaba con la producción de cereales en terrenos que hayan sido superabundantes, en los que se les hayan puesto nitrógeno, fertilizantes nitrogenados. ¿Qué estaba pasando con las cereales y el gluten que estaba teniendo estos cultivos?
Y resulta que han visto que hay una alteración en la forma en que se multiplican los granos y si queréis después os pasaré la cita bibliográfica, como tenemos vuestras direcciones, si queréis os las pasaremos, pero este artículo se ha publicado hace 3 días, pero cómo las proteínas de los cereales, del gluten, se alteran por el hecho de que el terreno esté trabajado con fertilizantes nitrogenados, que en los tiempos de los abuelos, mis abuelos eran agricultores en Cataluña, siempre me habían explicado este año vamos a plantar el trigo en aquel campo y el año que viene le pondremos patatas, porque si siempre utilizamos el mismo campo para hacer las mismas cosas, acaban pereciendo los minerales de la tierra. No, esto aceleraría las plagas. Pero como ahora hacemos una hiperproducción industrial de todo, pues en los cereales ha resultado que han visto que estos cereales cultivados de esta manera predisponían a personas que ya tenían una posible tendencia a la celiaquía a presentar la celiaquía. Estamos sorprendidos de la cantidad de celíacos que están saliendo en la humanidad. Y nos pasa como con la endometriosis, ¿no? La endometriosis, la celiaquía es genética, pero tantas no se había pensado que pudieran tener relación. Ahora, estos plantean, este grupo de investigadores, que este trigo generado de esta manera está irritando de una manera diferente la tendencia que ya puede tener un intestino, que podrían ser personas portadoras, que a lo mejor hubieran sido portadoras toda su vida sin tener la enfermedad, pero el hecho de consumir este gluten, porque también ahora se pasó de moda decir, no tome leche, no tome gluten, y muchas personas me dicen, ¿y qué como? Porque además todo lo que es una alimentación, lo has dicho muy bien, Carlos, al final, ¿no? Lo del coste. Claro, si no podemos comer más que ecológico y además ahora os digo que tendremos que vigilar el gluten para la población, pues ¿qué comemos? Bueno, pues seguramente lo que tendremos que ayudar al planeta es a no hiperproducir cosas que además a la larga hemos de tirar. Y así acabo diciendo que el 17% de los alimentos que tomamos en los sitios desarrollados los acaban en la basura. Y que las Naciones Unidas ha resaltado, ¿no?, que cada persona derrocha al año, cada persona del mundo llamamos desarrollado, que derrocha al año 74 kilos de alimentos en hogares. La cifra por cápita accede a 74 kilos de alimentos que tiramos. Entonces, aunque dicen que España no es el país que más derrocha, y sitúa a Nigeria como el país que por habitante tira más comida a la basura, 189 kilos. Bueno, es un estudio para reflexionar también cómo podemos trabajar de otra manera y no desperdiciar la comida que tenemos y utilizarla para repartirla mejor en el mundo de otras maneras, ¿no? Esto lo digo solo como una nota final, porque además de reflexionar sobre cómo hemos de producir, pues también cómo hemos de vivir en el futuro con una dieta más equilibrada para toda la población mundial, porque los problemas ahora son globales y como la sindemia ha sido global. Lo dejo aquí, si acaso para el coloquio volveremos a darle más vueltas. Pep, cierro. Muy bien, muchas gracias, Carmen. Bueno, entre Carlos, llevamos una hora de reunión. Entre Carlos y Carmen nos han vertido una cantidad de información importantísima e interesantísima que viene a decir lo mismo que decíamos al principio. Esta crisis social, económica, política, ambiental, es todo lo mismo. Es el modelo de sociedad en que vivimos,
el neoliberalismo y el capitalismo financiero depredador que nos lleva a esta situación. Y por tanto, jornadas como esta solo nos han de obligar a repensar cómo vivimos y volver a los valores de la salud, la calidad de vida, el respeto al medio ambiente, etc., ¿no? Ahora le daré la palabra a Àlex Guillamón. Àlex, antes lo hemos presentado, pero me parece que todavía no estaba. Es coordinador de Entre Pobles, activista de cooperación y solidaridad internacional y también de Rebelión en Barcelona. Y a él le preguntaríamos, frente a esta situación de emergencia climática, ¿qué se ha de hacer? ¿Qué debemos hacer? Tanto las instituciones políticas, sobre todo los parlamentos, los gobiernos, pero también qué debemos hacer la sociedad civil, la ciudadanía organizada para mejorar esta situación. Àlex, cuando quieras. Vale, gracias. Buenas tardes. También agradecer a CAPS que me hayan invitado y al mismo Carlos, con quien estuvimos hablando un par de veces, tanto por la invitación como por el libro que ha escrito, que recomiendo bastante para quien no lo haya leído. En este caso yo hablaré, porque creo que es la invitación que me hizo Carlos, desde el punto de vista de los nuevos movimientos por la emergencia climática que han surgido desde 2018 y su significado, recogiendo un poco la pregunta, pues, qué es necesario o qué vemos necesario desde la sociedad civil y qué respuesta también desde las instituciones, ¿no? Y ya que estamos hablando en un ámbito de salud y cambio climático, tal vez también con algunos matices, algunas claves, en clave también de salud mental, individual y colectiva. Así, muy brevemente, para recapitular, pasar muy por encima, decir que la inteligencia humana no se enfrenta a la evidencia del cambio climático desde hace unos meses ni hace unos años, sino como mínimo desde hace 50 años, en el que, por ejemplo, en 1972, el Instituto de Tecnología de Massachusetts publicó el famoso informe de los límites del crecimiento, encargado por el Club de Roma, en donde plasmaba, digamos, evidencias claras de que de seguir con el mismo modelo de desarrollo, de producción y de consumo, a mediados del siglo XXI, pues nuestra sociedad entraría en un colapso. Pasando de puntillas, el año pasado salió una publicación que publicó el New York Times y luego ha salido en un libro que se llama Perdiendo la Tierra, la década en que podríamos haber detenido el cambio climático, de Nathaniel Rigg, periodista norteamericano, donde relata desde 1979 hasta 1989 los debates que hubieron entre miembros de los departamentos de Estado de Estados Unidos, del ejército, de las grandes corporaciones, de senadores y senadoras, científicos, etcétera, donde se estuvo debatiendo la necesidad de cambiar de alguna manera el rumbo, digamos, de este desarrollo basado en el extractivismo de materias primas y energía fósil, y estuvo habiendo un debate interno dentro de estos cenáculos, de estos lobbies, que el autor pues desgrana en diferentes informes, testimonios, datos, etcétera. El libro no es tan ameno como el de Carlos, porque tiene mucha, digamos,
carga de datos y de informes, etcétera, pero precisamente es interesante por la cantidad de evidencias que plantea de este debate que hubo, ¿no? Y que finalmente, un debate en el que incluso gente del Partido Republicano y el mismo George Bush al principio pues parecía bastante favorable a limitar o a poner, digamos, un remedio o afrontar el tema del cambio climático, ¿no? Pero a partir de un determinado momento, pues el modelo, digamos, más neoliberal que se comentaba al principio, se impuso y no solamente no se tomaron esas medidas que estuvieron sobre el tapete en diferentes momentos, sino que se apretó el acelerador de este modelo que nos ha traído hasta aquí, ¿no? A partir de entonces pasaron cosas por dos caminos, digamos, ¿no? Por un camino que no conduce a ninguna parte, una serie de cosas, y luego por un camino que conduce al desastre, las otras cosas, ¿no? Las cosas que pasaron por un camino que no conduce a ninguna parte empezaron por la Cumbre de la Tierra de Río de 1992, donde se iniciaron una serie de cumbres, tratados, declaraciones, encuentros, etcétera, etcétera, internacionales sobre el cambio climático, con grandes ríos de tinta y de declaraciones, pero que no han logrado ningún cambio efectivo. Y estoy resumiendo con una frase, prácticamente 3 décadas, ¿no? Y por otro lado, digamos, la realidad de la economía, de la política, etcétera, pasó por otro lado, entre otras cosas, en los años 90, por la desregulación de los mercados financieros, que nos llevaron pues, a la realidad actual en que el mundo no está gobernado ni por la ONU, ni siquiera por los líderes de las grandes potencias, sino por los más de 300 billones de dólares en activos financieros que sobrevuelan el planeta buscando sitios donde invertir y donde incrementar este capital. Y sobre todo sobre quién maneja estos activos financieros, ¿no? Entonces, sobre este brevísimo repaso de 5 décadas, nos plantamos en 2018. Y a finales, en el segundo semestre de 2018, ocurren 3 cosas. Una, en agosto de 2018, una niña de 15 años decide sentarse frente al Parlamento, una niña especial, con una sensibilidad especial y con bastante tozuda, decidió sentarse en el Parlamento y a partir de ahí, frente al Parlamento, y a partir de ahí se generó un movimiento de gente joven, de jóvenes, Fridays for Future, que en pocos meses se diseminó por todo el mundo. En ese año, en octubre, el panel intergubernamental de cambio climático, que es el grupo, digamos, más incuestionable de expertos a nivel mundial sobre la materia, pues sacó su 5º informe en el que pues, planteaba pues, que las peores estimaciones sobre la evolución del cambio climático que se habían hecho anteriormente no solamente se estaban cumpliendo, sino que se estaban rebasando, ¿no? Y lanzaba una serie de advertencias sobre la necesidad de que en esta década en la que ya estamos, hasta 2030, hubieran severas reducciones de las emisiones para mantener, digamos, la temperatura o el crecimiento, el aumento de la temperatura por debajo del 1,5 grado de incremento, ¿no? Como, digamos, la única, digamos, forma viable de evitar lo que sería un colapso climático que comportaría un colapso civilizatorio. Y, digamos, los porcentajes de emisiones
que no entraré en polémicas, pero podíamos entrar en el debate. Según aquel entonces se planteó la necesidad de reducir en global hasta el 45% las emisiones antes de 2030. La Unión Europea acaba de plantear una reducción del 55%, porque además de año en año estas previsiones van quedando rebasadas. Y bueno, esto fue, digamos, la publicación de este informe también fue un aldabonazo importante en la opinión pública, o por lo menos en sectores de la opinión pública. Y luego, el 17 de noviembre de este año, 6.000 activistas madrugaban en Londres para, con la consigna de ocupar los 5 puentes sobre el Támesis y bloquear la City de Londres con una acción, una primera acción pública organizada por Extinction Rebellion. Rebelión o Extinción, un nuevo movimiento que propugnaba la desobediencia civil, apoyados además por un manifiesto de 100 científicos y científicas de renombre del Reino Unido, ¿no? En donde decían que el contrato entre la sociedad y el gobierno se había roto cuando un gobierno pues, no atiende a su principal razón de ser en ese contrato, que es proteger a su población. Digamos, estos 3 cosas pasaron en prácticamente 3 meses y de alguna manera cambiaron el planteamiento o la visión que hasta ahora se tenía sobre el cambio climático, ¿no? Y una primera cuestión es que lo que está pasando nos obliga de alguna manera a hacernos cargo de una realidad muy dura, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, la humanidad o esta generación se enfrenta por primera vez en la historia de la humanidad a, digamos, un inminente o un posible o más que posible colapso de la civilización. No el colapso de una civilización como la civilización de los mayas o la isla de Pascua, sino sobre, digamos, el colapso de la civilización en su conjunto. Y esta no es una realidad muy fácil de la que hacerse cargo, y menos una realidad de la que hacerse cargo a nivel individual. Digamos, es mucho más llevadera y mucho más, digamos, positiva y creativa si de esto se puede hacer cargo colectivamente, digamos, y si se potencian comunidades que colectivamente se hagan cargo de esa realidad y activen un poco la resiliencia y la acción social frente a esa realidad, y ese era de alguna manera el propósito de Extinction Rebellion. Esto planteaba también que de la misma manera que frente a esta realidad le decimos a las empresas que no pueden seguir haciendo negocios como de costumbre, que no se puede seguir con toda esa, digamos, carrera desenfrenada de crecimiento, de consumo de materias y energía, que no se puede seguir con esa carrera desenfrenada de crecimiento exponencial de este tumor que tiene la humanidad, que son estos 300 billones de dólares en activos financieros. De la misma manera que decimos a los gobiernos que no se puede seguir haciendo política como de costumbre, como si no pasara nada frente a esa realidad, también había una cierta interpelación hacia el activismo social
en el sentido que tampoco se puede hacer activismo social como de costumbre, sino que si la realidad es esa, hay que de alguna manera aumentar la apuesta, digamos, y el activismo social también tiene que estar de alguna manera a la altura de esta dura realidad, ¿no? Por otro lado, también hay un tema, y es el tema que se ha planteado antes, que es el tema del tiempo. No tenemos todo el tiempo del mundo. La gente que somos ya un poco más mayores, venimos de movimientos sociales, el movimiento obrero, el movimiento feminista, el propio movimiento ecologista, donde, por citar, por ejemplo, el movimiento obrero, desde los inicios del movimiento obrero hasta que se consiguió la jornada de 8 horas, pasaron 100 años prácticamente. Y generaciones de gente del movimiento obrero murieron con la esperanza de que lo que ellas no hubieran conseguido, lo conseguirían las futuras generaciones, y que eso era una batalla de tiempo y que de pasar el relevo unas generaciones a otras. No tenemos ahora esta perspectiva, digamos. Es otra cosa que forma parte de esta dura realidad, digamos. No podemos pensar en que lo que no hagan estas generaciones, las generaciones que actualmente están vivas, desde mi generación de gente más de 65 años hasta las jóvenes que se están empezando a movilizar desde los institutos, esa conjunción de generaciones actualmente vivas, somos la que tenemos que resolver el problema y no se lo podemos dejar a otras generaciones, porque si no habrán estas otras generaciones. Y bueno, con estas ideas que intento resumir, lo que se plantea, por un lado, es exigir a las instituciones políticas, a los gobiernos, parlamentos, etcétera, que digan esa verdad, que la hagan público, y eso también se dirige a los medios de comunicación. Se exige a las instituciones que tomen las medidas necesarias para, en esta década, hasta 2030, reducir las emisiones con justicia social, para intentar evitar por lo menos los aspectos más catastróficos del cambio climático que ya tenemos aquí, digamos. Y una tercera demanda es las asambleas ciudadanas. Las asambleas ciudadanas vienen, o esta propuesta viene de la total desconfianza de estos 50 años en que las instituciones políticas por sí solas puedan ser capaces de tomar las decisiones que hay que tomar. Reducir en es igual, digamos 45, 55, 60% las emisiones de aquí a 2030, implica un cambio radical del modelo de sociedad, del modelo productivo, del modelo económico, etcétera, etcétera. Un cambio descomunal casi sin precedentes, por lo menos en el último siglo, ¿no? Y eso implica pues tomar una serie de medidas, y dudamos o estamos viendo que la dinámica típica de los partidos o de las instituciones hace o incapacita para tomar este tipo de decisiones profundas y a largo plazo, porque en los parlamentos, en los gobiernos, se está más pendiente de qué va a pasar en las próximas elecciones y de no tomar medidas, digamos, que pueden ser impopulares o por lo menos
que pueden enfrentarse a los grandes lobbies y así se va pasando día a día, año tras año. Por ejemplo, se habla mucho de los acuerdos de París. El Acuerdo de París para el Cambio Climático, que todo el mundo toma de referencia, se aprobó en 2015. Estamos a 2021 y no hay ningún país que lo esté cumpliendo. Pero al mismo tiempo que pasados 6 años no hay ningún país que lo esté cumpliendo, las Naciones Unidas acaban de hacer un informe donde dicen que el Acuerdo de París ya está desfasado. Si todo el mundo lo estuviera cumpliendo, no sería suficiente para digamos, detener ese aumento de un 1,5% de la temperatura global. Entonces, pensamos que tiene que ser la ciudadanía y que las instituciones tienen que abrirse a que la ciudadanía intervenga directamente en esa toma de decisiones. No, tal vez lo he dicho muy implícitamente, pero digamos, para terminar hasta aquí y dejar tal vez otras cosas para el debate, también quería subrayar que la apuesta por parte de Fridays sobre todo y de Extinction Rebellion, Rebelió Extinció aquí en Barcelona y Cataluña, es decididamente al 100% por la desobediencia civil colectiva y por la acción directa 100% no violenta. Filosóficamente hay gente que puede tener diferentes ideas de fondo sobre la legitimidad o no de la violencia, pero es, digamos, una norma autoimpuesta en el movimiento para esta lucha de enfrentar el cambio, la emergencia climática, que el movimiento sea totalmente no violento. Y bueno, yo de momento lo dejaré aquí y retomaría tal vez algunos otros temas de detalle en el debate. Muy bien, muchas gracias, Alex, por tu exposición. Nos has dado más trabajo. En Cataluña tendremos un nuevo gobierno cuando vayamos saliendo de la crisis de la pandemia. Nos tendremos que dedicar a esto. La sociedad civil, como en tantas otras cosas. Nosotros desde Salud estamos ya dedicando durante muchos años en la defensa del sistema público de salud y ahora se ha visto durante la pandemia que teníamos razón y que era necesario no desmontar, no adelgazar el sistema público de salud, la atención primaria, la salud pública, la prevención y no solo el curar enfermedades ya una vez instauradas, ¿no? Y esta emergencia hemos visto con las comunicaciones de hoy, pues que se cortó Pep. Te ha desconectado. Sí, Pep. Pep. Porque si no la gente se cansa. Yo le pedí hacer un poco de 2 minutos. Se ha cortado, Pep. No se oye. Parece que estuviera tan cerca, pero no hay manera de alcanzarlo. Sí. Pep, no se oye. Ahora lo oye. Ay, no. Tienes cerrado el micro. Pep, tens el micro tancat. Pep, el micro. Perdonad, me he quedado
Sí, ya está. Me he quedado colgado, he salido de la reunión. Ya tengo muy mala cobertura, no sé por qué, en el wifi de casa y se me ha cortado. Yo diría, Carlos, 2 minutos, y si hay alguna intervención, alguna pregunta significativa, dar alguna palabra. Si yo me quedo otra vez colgado, o Carlos, o Leonor, o Carmen, que de palabras. Vale. Carlos. Yo, 2 o 3 minutos. Yo creo que en relación a lo que Carmen Valls comentaba, estoy completamente de acuerdo que la alimentación debe ser ecológica. Debe ser ecológica, de proximidad y de estación. Digamos que el punto clave aquí es la cuestión del precio, porque yo creo que la política alimentaria se demuestra que el 80% de las decisiones que tiene un consumidor dependen del precio, es decir, que el precio es el componente más importante en el 80% de los consumidores en todo el mundo. De manera que, ¿cómo podemos garantizar una alimentación saludable, sostenible, a precio razonable? Y yo creo que aquí, es imprescindible establecer impuestos altos para lo que son alimentos que de alguna manera son perjudiciales para la salud nuestra, para la salud del planeta, y establecer, por el contrario, subvenciones, lo que yo llamaría un bono verde para lo que es la alimentación saludable, de manera tal de poder garantizar que sea accesible a todo el mundo, porque el problema que tenemos con la alimentación ecológica es que se vende en los barrios altos de Barcelona a precios que la gente de nivel económico y social y cultural más bajo no tiene acceso. La otra cuestión que me parece importante es que yo creo que todavía no hemos tomado conciencia de la gravedad de la situación que Alex comentaba, en el sentido de decir, bueno, no nos queda tiempo. Hay una publicación muy interesante de Lancet, que tiene un report que publica cada tanto, y que es el report que se llama Cut Down, que es la cuenta atrás, digamos, en relación al cambio climático. El último report publicado en enero de este año, este report integra 35 universidades del mundo con expertos, digamos, sobre el cambio climático, que hacen un seguimiento de 45 indicadores que ellos llevan a nivel de lo que puede ser el cambio que se va produciendo. Y en el último report consideran, por ejemplo, que la mortalidad a nivel mundial del cambio climático, tomando simplemente 3 indicadores, que son los que mueren por la contaminación del aire, la contaminación originada fundamentalmente con el tráfico automotor y la quema de combustibles fósiles, son alrededor de digamos que son alrededor de 1 millón de muertes que se producen en el planeta cada año. Hay 1 millón que ellos calculan que mueren por el exceso de consumo de carne. Y hay 300.000 que han muerto el año pasado, todos estos datos son anuales, por el exceso de calor, es decir, las olas de calor. Suman en total 2.300.000 muertos en relación a estos indicadores del cambio climático. ¿Sabéis cuántos han muerto por el COVID-19 en el mundo desde que comenzó la pandemia hasta ahora? 2.300.000. Es decir que los que se mueren por el COVID son similares a los que se han muerto el año pasado por el cambio climático. Sin embargo, nosotros nos despertamos cada día que toda la prensa, todos los medios de comunicación solo nos hablan del COVID y no nos hablan de otros temas que pueden ser tan o más importantes. Yo no soy negacionista de la pandemia, pero creo que la sociedad debería tomar conciencia que el tema del cambio climático es un problema grave, urgente.
Si miramos, por ejemplo, lo que ha pasado en Texas, que han estado prácticamente un mes, el estado de Texas, bajo la nieve, bajo el hielo, sin agua y sin luz, como un país de África, o el problema que hemos tenido en Madrid hace unos meses, que tuvo una semana cubierta de hielo, toda la comunidad autónoma prácticamente, están prefigurando lo que hay un libro que yo creo que es muy recomendable, que es El planeta inhóspito, que es un libro de un periodista norteamericano, el David Wallace, que prefigura lo que puede ser la sociedad si no se cambia urgentemente la situación de aquí a 10, 20, 30 años. Y la verdad que es escalofriante, porque el futuro, digamos, si no hay un cambio muy serio, el futuro es negro. Y yo creo que estamos llegando a lo que sería, la verdad, el colapso de la civilización. ¿Y qué es lo que nos puede sacar de aquí? Yo creo que acuerdo completamente con lo que decía Alex. La presión de la población puede hacer que los políticos realmente se decidan a tomar las cosas seriamente, porque la Comunidad Europea ha dicho vamos a bajar un 50% los gases de efecto invernadero para el año 2030, que es de aquí a 9 años, pero no ha dicho cómo lo va a bajar. Porque si no se me dice a mí en qué manera o qué piensan hacer, digamos que es simplemente es volver a hacer planes para el futuro y que no se cumplen. Digamos que aquí se plantea, por ejemplo, tanto acá en España, que tenemos un gobierno progresista, como en Francia, los movimientos ecologistas han hecho un juicio al Estado, porque aquí hay una ley del cambio climático que los movimientos ecologistas dicen que es muy débil, porque por ejemplo se plantea que seguirá el tráfico de los coches a gasolina y a gasoil hasta el año 2040, y entonces el tema es decir, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Vamos a subvencionar la industria automotriz? ¿Vamos a verdaderamente a cambiar el modelo de sistema económico, social, productivo y alimentario? Y yo creo que si no hay conciencia de que esto es imprescindible, desgraciadamente soy muy pesimista y creo que la humanidad no tiene futuro, desgraciadamente. Muy bien, Carlos, muchas gracias. Son más de las 8. Ahí seguro que todos tendríamos muchas preguntas o muchas cuestiones para opinar y tal, pero somos muchos, hemos sido hasta 40, en este momento somos 31, pero yo diría que si alguien tiene un tema importantísimo, pues que... Hombre, importantísimo no sé, pero a mí me parece que el cambio, al igual que con el tema del feminismo, o sea, para enfrentarse a el capitalismo que todo lo vigila y lo controla, es necesario que la gente joven, por ejemplo, tome conciencia de esta historia, porque una cosa es la maravillosa chavala que se plantó en un momento, pero luego, a la hora de la verdad, yo no creo que los jóvenes estén recibiendo el mensaje que toca. No creo que la España vaciada se llene de gente que controle que no solo qué van a hacer con lo que están cultivando, sino qué ha hecho el vecino, qué pasa ahí al lado, cómo se vigila toda esta historia. O sea, como consumidora de productos ecológicos, os juro que cada vez me pregunto si esto es verdad, lo que estoy comprando y pagando el doble de lo que me costaría en la esquina. Que es un problema social, en fin. Vale, gracias, Leonor. Gracias. Solamente quería comentar el tema de una pincelada muy breve. Santi, sí. Sí. Una pincelada muy breve sobre el tema del cambio climático. Aquí en Barcelona se ha trabajado mucho en el Parlamento de Cataluña sobre este tema. Hay una mesa de trabajo, tanto en el Ayuntamiento de Barcelona como en el Parlamento de Cataluña. Y esperemos que este nuevo gobierno, que ya tenemos buenas noticias, hayan cambios. Y así, pensar que se hizo una moción en contra de la incineración.
sobre el tema de residuos y estamos haciendo una nueva ley sobre el tema de residuos. O sea que tenemos esperanzas, al menos nosotros no vamos a bajar la guardia, todas las entidades que estamos trabajando en esta línea, ¿no? Y entre ellas el CAPS, y como asociaciones de afectados y enfermos, que somos varias entidades aquí en Cataluña, que algunos de los compañeros están hoy aquí presentes. Gracias. ¿Puc intervenir jo? Gracias, Santi. Gracias. Josep. Sí. Bien, yo creo que hay que poner el acento en la urgencia. Necesariamente acento intenso en la urgencia, porque, mirad, París ha quedado obsoleta. Los últimos informes de IPCC son de que no hay que sobrepasar los 1,5 grados. Pero esto hay varias formas de verlo. Es decir, llegamos hasta 1,5, nos pasamos un poco. Bien, pero si nos pasamos un poco, ¿qué poco podemos pasarnos? Pues resulta que solo nos podemos pasar 1,7 grados. Porque si nos pasamos más, si llegamos al 1,7, aparecen lo que los climatólogos llaman tipping points. Es decir, toda una serie de procesos se desatan, son irreversibles y entonces podemos llegar a situaciones de carácter límite y sin solución. Por tanto, urgencia 1,5, pero la cosa es grave porque el margen es muy cortito. Ya está, solo quería decir esto. Gracias, Josep. ¿Se me permite hacer una intervención rápida? Sí. Yo soy Albert Casals, yo soy ingeniero industrial, he trabajado en el mundo de la electricidad y de energía. Y creo que está claro que el cambio climático es un problema, la crisis climática es un problema muy importante, grave y urgente, pero hay que añadir que no es, a este se le suman dos problemas muy graves también. Uno, el problema de la crisis energética, del fin de la energía fácil como a la que estamos acostumbrados. Y luego el otro problema que es el problema de los recursos no renovables, que anunció en distintos estudios, que es que estamos consumiendo recursos que están desapareciendo. Con lo cual llegará un momento en que ya no habrá más. Y si no habrá más, habrá un problema de tipo general. Quería introducir estas dos ideas y daros las gracias por haberme permitido asistir a vuestra interesante conferencia. Muy bien, gracias a tú. ¿Alguien más? Yo quería hacer una intervención. Sí. Soy pesimista respecto a este tema y 4 reflexiones muy breves. La primera, Henry Kissinger, en una cumbre del cambio climático, dijo: este concepto de ecodesarrollo no me interesa, lo vamos a cambiar por el concepto de sostenibilidad. Realmente el ecodesarrollo le molestaba porque afectaba directamente al proceso industrial y a los fondos económicos que intervienen en el planeta como pura mercancía. La segunda reflexión es de que el Club de Roma, que antes lo comentaba Alex, se debatió sobre la posible reconversión moral del Club de Roma. ¿Qué tipo de reconversión? Si son el poder económico. La tercera reflexión, el 1% de la población mundial controla el 99% de la riqueza del mundo. Y esto son debates, son cifras de Davos, Suiza, el año pasado. O sea, hay un control total. Y la última reflexión es que, visto el fracaso del comunismo y del socialismo, el capitalismo no tiene fronteras. Por tanto, yo veo muy difícil una solución. Veo muy difícil una reconversión moral del sistema que diga: aquí vamos a portarnos bien y vamos a hacer caso de la medicina y de la sanidad. Vale, gracias. De todas maneras nos lo pones bien, porque somos el 99%.
de los que queremos que esto no pase, ¿no? Por tanto, esta es nuestra fuerza, ¿no? Somos la mayoría, la gran mayoría de gente que incluso el 1% también sufrirá, aunque no quiera al final, sufriría los mismos perjuicios que nosotros, ¿no? Una última palabra ya porque es muy tarde. Yo quisiera, perdona, terminar un segundo. A ver, me ha gustado mucho la conferencia. Yo he trabajado con mujeres indígenas en el Amazonas y tengo la vista desde las dos partes, ¿no? Desde este mundo occidental y desde el mundo de las mujeres en el Amazonas. Y creo que me gustaría solamente hacer un comentario aquí. Todos tenemos algo que hacer y que está relacionado con el consumo. ¿Vale? Y creo que en términos de la salud, de lo que se hablaba, y en términos de la integralidad de este problema, hay algo que también se ha visto mucho desde la psicología y es la importancia de cómo ponemos esto en un lenguaje que inspire. Porque cuando nos quedamos con que esto es el colapso, nos vamos a acabar, todo se fue al traste, esto desempodera mucho, ¿no? Y por eso es importante también empezar a darle un discurso distinto. Hay dos cosas que se pueden hacer que están relacionadas con nuestro consumo, porque de acuerdo a lo que presentaba Carmen Valls de toda la contaminación que hay aquí en alimentos, uno encuentra que en las comunidades rurales de muchas partes del mundo está el problema del mercurio. Y el mercurio pasa por lo que estamos consumiendo cada uno de nosotros, inclusive para vivir. Entonces, creo que hay una cosa que se relaciona con el consumo, hay otra cosa que se llama en cómo unimos esta fuerza, porque todos estamos haciendo por pedacitos, pero compartir, por pedazos partidos, no por pedazos conjuntos. Hay un problema de medicina, hay una cuestión relacionada con medio ambiente, lo que decía Alex de Extinction Rebellion, hay toda una propuesta de cultura regenerativa, se está haciendo toda una posibilidad de transición y yo sería un llamado para que en estas iniciativas miremos cómo se pueden ir generando esos puentes y se pueden unir esas fuerzas para que este problema, que es un problema sistémico, requiere una solución sistémica y es cómo hacemos para generar puentes que realmente permitan que trabajemos entre todos desde diferentes frentes, ¿no? Está claro que esto está difícil y va hacia un punto complicado, pero creo que hay cosas que sí se pueden hacer y haría un llamado en términos de cómo nos motivamos a que esto sea posible y cómo unimos los diferentes mundos que tenemos. Gracias, María. Pep, si me permites 2 minutos, porque al final con las prisas me he olvidado de un tema. He hablado al principio de salud mental y, por ejemplo, hoy mismo, no sé si habéis visto un rifirrafe que ha habido en las Cortes con Errejón. Bueno, pero más allá del rifirrafe, lo que me he apuntado yo es el dato de que cada día en España hay 10 suicidios, que 6 de cada 10 personas tienen síntomas de depresión o ansiedad y que 7 de cada 10 jóvenes sufren angustia sobre el futuro, sobre su futuro, ¿no? Yo he hablado del año 72. El año 72 yo tenía 17 años y vivíamos en una dictadura oscura, en un país pobre, pero nos salía por todos los poros de la piel la esperanza en el futuro. Y, digamos, uno de los grandes problemas que hay actualmente en nuestra sociedad es esta especie de como enfermedad, este malestar cultural que tiene toda la sociedad, este síndrome casi de impotencia o de aturdimiento ante esos problemas, tal como ahora comentaba María, ¿no? Y justamente por eso comentaba que aparte de algunas fórmulas, exigencias políticas, reivindicaciones, etcétera, es muy importante el abordar regenerativamente estos temas, elaborarlos y elaborarlos sobre todo colectivamente, con el debate, con la reflexión y con la acción, sobre todo colectiva, que es la única manera de regenerar a todos los niveles, regenerar esta sociedad tóxica, regenerar las relaciones sociales, las relaciones interpersonales, etcétera,
es la única forma de resiliencia delante de esta realidad que de otra manera sería realmente pues bastante aturdidora, ¿no? Muchas gracias, Alex. Alex ha tocado un tema también central, ¿no? Nos faltan modelos. Yo también soy de la posguerra, soy del año 43, nacido en el año 43, ahora tengo 78 años y hemos perdido modelos porque antes era o ir hacia un socialismo, un comunismo o ir hacia un sistema de mercado más liberal, pero con un estado de bienestar, etcétera, ¿no? Y todo esto se ha hundido. El comunismo se hundió, el socialismo ya vemos cómo está, y el liberalismo humano también se ha hundido, ¿no? Con la globalización y el capitalismo financiero depredador que hemos dicho antes, el 1%, pues no es ninguna esperanza. Tenemos que encontrar modelos que nos devuelvan la esperanza de que el cambio es posible y andar hacia la utopía. Andar hacia la utopía. Yo lo dejaría aquí, porque podríamos decir muchas más cosas y seguiremos trabajando. Y igual nos vemos en otro tema. Gracias por vuestra participación, a los ponentes y por vuestra asistencia y implicación en el tema. Muchas gracias y buenas noches a todos. Adéu, bona nit. Adéu. Adéu. Adéu, moltes gràcies. Gràcies, molt bé. gràcies. Bona nit, gràcies. Adéu, adéu. Bona nit.